El anime de Chainsaw Man ha tenido algunas polémicas después de que concluyó su transmisión y hoy vamos a intentar responder si es que va a tener una segunda temporada, pues todavía no se ha confirmado nada. Recapitulando un poco, Chainsaw Man, el anime es la adaptación homónima del manga de Tatsuki Fujimoto y que actualmente cuenta con 126 capítulos publicados y que aún sigue en publicación y que aún lo hace de manera constante todos los martes. Bueno, no todos, pero sí la mayoría de los martes, porque pues tiene que descansar. Por su parte, el anime empezó su emisión el 11 de octubre del 2022 y concluyó el 28 de diciembre de ese mismo año. Desde entonces, como dije, han surgido algunas cuantas polémicas. Pero antes les voy a dar una pequeña opinión de qué pienso yo acerca del anime. Y la verdad es que me gustó bastante. Es decir, está bueno, no es excepcional, cosa que voy a explicar un poco más adelante, pero me pareció que está muy bien logrado con respecto al material original. Me parece que solo hay un capítulo del manga que es removido, pero déjenme en los comentarios si recuerdan alguna otra parte. Pero yo tengo entendido que solo fue el capítulo 2 del manga el que se movió, en donde vemos a Denji matar a un demonio con forma de niña, justo antes de comerse su udon con máquina. En el anime esto es completamente omitido. Fuera de eso me parece que está muy bien adaptado. Me parece que hay muy buenos cliffhangers y hasta ahora la parte que se ha adaptado me parece que se hizo bastante bien. Y es aquí donde está la primer polémica, pues justo después de que terminara el anime apareció una petición en change.org pidiendo que se rehiciera el anime. Pues se decía que el director, que es principalmente Ryu Nakayama, no entendía completamente la obra y por lo tanto no había hecho un buen trabajo con el anime. Y aquí yo digo, ¿qué? Porque realmente, como dije, a mí me gustó, creo que está muy bien logrado. Lo único que vi que omitieron fue esta parte del segundo capítulo del manga, pero fuera de eso me parece que está bastante bien. Aunque quizá hay otros factores. Por ejemplo, el tipo de animación. Y es que desde que se anunció la salida del anime, pues subieron muchos rumores y se empezó a decir que este iba a contar con un gran presupuesto, mucho más que otros animes, mucho más que otras series bastante populares. Y en el resultado sí que se ve que tiene más presupuesto, pues vemos la inclusión o la mezcla de esta animación en 2D con una animación en 3D. Y aquí va una opinión bastante personal y es que pues a mí me gusta todo tipo de animación. También soy fanático de la animación en 3D, no tengo alguna favorita. Sin embargo, en el caso del anime sí me gusta muchísimo más la animación en 2D. Siento que los japoneses no han terminado de lograr como crear estas animaciones en 3D perfectas, por decirlo de alguna manera, porque siento que muchas veces sus animaciones se ven algo toscas o no se ven tan fluidas. Y de manera personal, nuevamente, no me terminan de gustar. Sin embargo, con Chainsaw Man, si bien no voy a decir que me fascinó y que cambió mi forma de pensar, por momentos sí sentí que era un poco tosco el movimiento, pero tampoco fue algo catastrófico, además de que quise centrarme en otros elementos. Y entiendo que muchas personas sean más fanáticas de la animación tradicional en 2D y que es muchísimo más fluida. Como dije, esta animación en 3D muchas veces siento que pierde esta fluidez. Y posiblemente esa fue una de las causas, aunque tampoco había muchas personas quejarse por esto. Y bueno, esta polémica se terminó mezclando un poco con la siguiente. Y es que posteriormente a la emisión del anime se suelen vender los formatos físicos, los Blu-rays y DVDs. Y a Chainsaw Man no le fue nada bien en su primera semana, vendiendo alrededor de 1700 copias, lo cual pues es bastante poco en contraposición a muchos otros animes. Por ejemplo, encontré una comparación bastante extraña entre Chainsaw Man y Bocchi the Rock, un anime que no he visto y la verdad no sé si vaya a ver, pero que sí superó por bastante a las ventas de Chainsaw Man en su primera semana. Pues vendió alrededor de 22.000 copias, mientras que Chainsaw Man únicamente se quedó, como dije, con alrededor de 1700, lo cual pues sí es bastante poco. A raíz de esto, las personas que habían dicho que el anime no estaba bien hecho y que estaban solicitando que se rehiciera vieron esto como una justificación o como un argumento para que esto pasara.
Sin embargo, también como ya mencioné, Chainsaw Man tiene un gran presupuesto, así que realmente no creo que se vaya a hacer. Y al menos aquí en Latinoamérica creo que le fue bastante bien en las plataformas de streaming. A mucha gente le gustó, fue bastante llamativo, incluso había trajes y cosplays de Chainsaw Man en lo que eran los disfraces de las fiestas de Halloween, y lo cual mostraba que realmente había un interés por el anime. Sin embargo, pues son una empresa y evidentemente tiene que haber ganancias. Y me parece que de hecho el director salió en Twitter a defender un poco que esto no significaba que su anime estuviese malo o que fuese algo totalmente catastrófico económicamente, pues como dije les fue bien en las plataformas digitales como Crunchyroll, así que quizá con esto solventaron un poco esta pérdida de las ventas en físico. Y la verdad es que si salió a decir que el hecho de que no vendiera mucho no significa que no sea bueno, pues tiene mucha razón. Algo que no venda bien no significa que sea malo, eso le pasa a muchas otras series y a muchas otras películas que lamentablemente no son tan llamativas y terminan siendo canceladas, pero que en el fondo son bastante buenas. Y me parece que un punto bastante clave es que el anime no fue tan llamativo en Japón, sin embargo en otras partes del mundo sí que lo fue. Quizá porque hay otros títulos que son muchísimo más interesantes, pero a final de cuentas no tuvo tanta popularidad en su país de origen como si lo está teniendo en el resto del mundo. Ahora bien, antes de ir a la parte principal de mi opinión, quiero mencionar el tema de la violencia o del gore, porque a mí me gusta mucho analizar esto. Tengo otro canal que les puede interesar, soy criminólogo, entonces pues voy a hablar de esto. Y es que la verdad, si bien en el manga creo que es un poco más explícito, el anime lo transmite de manera bastante buena, que siento que hace que no sea el foco principal de la historia. Y cosa que creo que también a muchas personas no les puede gustar, porque creo que querían ver un poco más de vísceras y sangre. Y si es así, amigo, tienes un problema. Ahora sí, vamos a hablar un poco más de cuál creo que es realmente el punto importante con Chainsaw Man. Y tranquilos, no voy a dar spoilers. Cuando recién se anunció el anime, yo realmente no conocía nada de Chainsaw Man, sino que vi que había mucho furor. Y después vi que tenía un gran presupuesto. Yo dije, pues oye, igual y me estoy perdiendo de algo bastante bueno. A lo cual pues se le está poniendo una gran carga porque mucho presupuesto y se habla mucho de él como para que no sea algo bueno, pues como por qué. Entonces decidí leer el manga. Y tengo que admitir que mientras yo leía el manga, justo en la parte en donde nos quedamos en el anime, es decir, después de que atrapan a Katana Man y descubren hacia dónde se dirigen las piezas del demonio de las armas, pues yo no estaba tan inmerso en la historia, no sentía que fuese tan bueno, es decir, estaba bien, me gustaba, pero no sentía que fuese la gran cosa. Sin embargo, conforme seguí leyendo la historia, porque no me gusta dejar lecturas a medias, me di cuenta de que justo después de esa parte el anime comienza a levantar bastante, pasan cosas bastante buenas, muy impactantes, muy interesantes, y el manga terminó gustándome muchísimo. Y realmente lo recomiendo si es que te gustó el anime y quieres saber qué pasa y te gusta leer, bueno, realmente te recomiendo leer el manga. Y si no, pues espero que le des una oportunidad a lo que venga más adelante de Chainsaw Man. Ahora, regresando al anime, como dije, esta primera parte, estos sucesos que pasan en esta primera temporada realmente no son tan buenos. No, no es malo, eso lo quiero aclarar, no es que sea malo. Creo que es bastante bueno, sin embargo, como digo, no es algo excepcional, no es algo que creo que atrape totalmente a las personas, a los espectadores. Y creo que eso pasó principalmente en Japón. Ellos pues son un poco más estrictos con las cosas. Entonces creo que no les terminó de atrapar esta historia de Chainsaw Man. Entonces por eso creo que no se hizo tan popular. Aquí sí nos gusta un poco más el gore y que Denji sea un pajero. Creo que también esta parte es algo que a los japoneses quizá no les terminó de llamar o de convencer porque sintieron que no estaba del todo correcto. Aunque esto es únicamente una especulación. Pero regresando a la parte de Latinoamérica, también he visto muchas opiniones, tanto en internet como de otras personas que vieron el anime que dicen, está bien, pero nada más. No es algo que pienso seguir leyendo, si sale otra temporada bien, pero si no, pues realmente no me cambió. Y como dije, a mí me pasó lo mismo cuando estaba leyendo el manga.
Y es que creo que Chainsaw Man, al menos la primera parte, es una historia que se tiene que contar completa. Pero también entiendo que es bastante difícil porque si bien creo que pudieron haber reducido el presupuesto de toda esta animación en 3D y hacerla únicamente en 2D y hacer 24 capítulos, aún así no les hubiera dado el tiempo para terminar toda la historia. Creo que mínimo se llevaría unos 32 episodios, poco más, menos, más o menos. Entonces aún habría varios capítulos, al menos un arco más que tendría que ser adaptado. Y actualmente el formato de anime más popular pues son 12 episodios. Algunos se animan a hacer 24, pero no es tan normal, es un poco más raro. Y actualmente ya no hay muchos que se animen a hacer más de 24 o 30. Entonces, bueno, también era demasiado pedir. Aunque quizá pudieron haber agregado otros 4 capítulos más para abarcar el arco siguiente, que como dije, justo después de esta parte, creo que es cuando empieza a levantar el manga. Entonces, sí es un poco raro que únicamente hayan adaptado esta parte. Que repito nuevamente, si bien es buena, no es la mejor parte de la historia. Pero ahora bien, la pregunta que todos nos estábamos haciendo, y es: ¿va a tener una segunda temporada Chainsaw Man? Pues actualmente se ha anunciado el Mappa Stage 2023 que se llevará a cabo el 21 de mayo, en donde pues se van a presentar diversos animes que ya están en emisión, algunos que están por finalizar desde hace como 2 años como Shingeki y posiblemente Chainsaw Man. En esto suelen anunciarse pues nuevas adaptaciones, nuevos animes, nuevas temporadas. Entonces esperemos que Chainsaw Man anuncie su segunda temporada, aunque también veo muy probable que en lugar de esto se anuncie una película. Pues creo que el siguiente arco es relativamente corto y les da bastante bien como para hacer una película de hora y media, para que así en la segunda temporada veamos los últimos 2 arcos y tengamos así concluida la primera parte de Chainsaw Man. Pues sí, realmente no son muchos episodios, por si te lo preguntabas, porque decía que es una historia que tenía que contarse en una sola ocasión, y es que tiene alrededor de, me parece que 98 episodios, y actualmente ya se adaptaron 38, entonces le faltan por ahí de 60 más o menos, que son como unos 20 capítulos. Entonces yo creo que si hacen una película, la siguiente temporada debería tener, no sé, 15, 14 capítulos y así concluir la historia. Creo que es yo lo más orgánico, porque no creo que hagan 20 episodios, 22 en una segunda temporada, y más con la producción o con el costo de producción que se lleva a hacer esta animación mezclando 2D y 3D. Ahora, si quieren hacer una tercera temporada, sí creo que no es la mejor elección, aunque también podría funcionar, pues como dije, aquí es donde levanta la cosa, pero aún así siento que estos últimos 3 arcos son mejores si se cuentan juntos. Y si los vas a dividir, bueno, divide este arco que viene en una película, y ya lo demás me lo das en una segunda temporada. Pero entonces, ¿sí o no va a haber segunda temporada? Pues no se sabe. Tendremos que esperar hasta, como dije, este evento en donde Mappa, que es la productora, la casa animadora, pues anuncia algo nuevo de Chainsaw Man, que esperemos que sea así. Como dije, pues esta polémica de que se vuelva a rehacer no se va a volver a hacer. Me parece que está bastante bien hecho. Tampoco les voy a decir que el manga es mejor, me parece que es una muy buena adaptación. Y por otra parte, esto de que no vendió mucho, bueno, como dije, es una cuestión de que a los japoneses no les gustó demasiado y por lo tanto no están comprando tanto la versión física, pero en Latinoamérica creo que sí llamó muchísimo la atención. Así que esperemos que con todas las vistas en estos formatos digitales, en estas diversas plataformas, recauden lo suficiente para darnos una segunda temporada o una película, que es lo que yo pienso que va a pasar. Entonces pues solo queda esperar hasta este Mappa Stage de este año para ver si nos anuncian algo, y si no, pues bueno, yo seguiré leyendo el manga, reacciono en este canal, próximamente en Twitch si desean acompañarme. Creo que es todo lo que tengo que decir. Les dejaré unos links interesantes aquí abajo en la descripción. No olviden dejar su like si les gustó este video y algún comentario con lo que tengan que decir. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Nos vemos en la próxima. Chao.